Breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y acabamos de celebrar. En la primera lectura, el profeta Elías inicia una búsqueda de Dios y lo busca, como nos dice la narración, en el viento, en el terremoto, en el fuego, y lo encuentra en el silencio contemplativo, percibido como una brisa suave. Como el profeta, nosotros también tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y para buscar al Señor. Ante lo acelerado que nos trae el mundo, ante los problemas que vivimos, no hay como dedicar un tiempo, un rato de nuestro tiempo para reflexionar, como decía, sobre nosotros mismos y para buscar al Señor. Y como el profeta, lo encontraremos en el silencio contemplativo, percibido como una brisa suave. Dice la primera lectura: al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo el profeta, así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas, resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Y al oírlo, Elías se cubrió su rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Y el Señor pasó. Por eso decía, nosotros, al igual que el profeta, necesitamos de esos ratitos de búsqueda del Señor, de encuentro con el Señor. Y nos hacen mucha falta a ustedes y a nosotros, los sacerdotes. Necesitamos de esos ratitos de búsqueda, de encuentro con el Señor. Por eso, a la luz de esta primera lectura, podemos cantar con el salmista: muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la fidelidad brotó en la tierra, la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tendría que ser nuestra oración, nuestro canto, junto con el salmista. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, en su carta a los Romanos, quisiera que todos recibieran los beneficios de la redención de Cristo. La salvación ya es una realidad para nosotros. Cristo nos la ha merecido, pero necesitamos hacernos merecedores de esa salvación. Y San Pablo, inclusive, escribe en esta segunda lectura que escuchamos que está dispuesto a verse excluido con tal de que todos acepten a Cristo, de que todos reciban la salvación que nos ha merecido Cristo. Les hablo con toda verdad, en Cristo no miento, dice el apóstol. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ya San Pablo nos describe, pues, de sí esta realidad. La salvación ya nos la ha merecido Cristo, pero nosotros tenemos que hacernos merecedores de esa salvación, de esa redención. Él nos la ha merecido con su sufrimiento, con su cruz, con su sangre, y nosotros debemos hacernos merecedores de esa salvación. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura nos narra
el camino espiritual de Pedro. Pedro, como lo escuchamos en la narración, confunde a Jesús con un fantasma, duda, se hunde. Cristo le tiende la mano y lo exhorta o lo regaña, diríamos. Pero al final Pedro concluye: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de los hombres, tú eres el Mesías. Así como Jesús dio de comer a la multitud, así también manifiesta a sus discípulos que tiene dominio sobre los vientos. La barca, que representa la comunidad, que representa la iglesia, se encuentra zarandeada por las olas del mar. Y Jesús viene al encuentro de sus discípulos, que se hallan entre el temor y la fe. Quizá por la distancia, quizá por la niebla, los discípulos no alcanzan a reconocer a Jesús que camina sobre las aguas y le gritan con espanto: es un fantasma. Y Jesús les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Tranquilícense, no teman, soy yo, es una invitación a la fe y a la confianza a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, de los vientos contrarios. Pedro tiene fe, pero es muy débil su fe. Calcula, pone condiciones, duda. Jesús lo escucha con atención, lo mira con profundo amor, lo anima y le dice: ven, Pedro. Y Pedro se lanza y va al encuentro de Jesús. Camina sobre las aguas, pone su confianza y su mirada en Jesús, pero el viento sigue golpeando con fuerza y a Pedro le entra la duda, le entra el miedo, le entra el temor. Desvía la mirada de Jesús y de inmediato empieza a hundirse. Por eso grita con más fuerza: sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano, lo sostiene, a la vez que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, a la luz de estas lecturas bíblicas que se han proclamado como palabra de Dios, y decía, a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, de la problemática que estamos viviendo, el Papa, nuestro querido Papa Francisco, nos dice: no podemos permanecer indiferentes a las dificultades que estamos viviendo. Corrupción, injusticia, inseguridad. No podemos entrar, dice el Papa, en la globalización de la indiferencia. Entonces, a la luz de esta palabra de Dios y a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, y a propósito de este Evangelio, podemos preguntarnos: ¿cuáles son esos vientos que nos golpean con tanta fuerza? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que más me inquieta en estos momentos? ¿Con qué claridad veo que Jesús se interesa por mí, por mis problemas, por la comunidad? ¿Qué palabra es la que me anima y me lleva a relativizar mis miedos para lanzarme al encuentro de Jesús? ¿Qué cosas me hacen apartar la vista de Jesús? ¿En qué momento de mi vida he sentido con fuerza la mano de Jesús que me levanta y me sostiene como a Pedro? ¿Cómo celebro la presencia de Jesús en mi vida y en la vida de la comunidad? Y cada uno vaya respondiendo en su corazón. Decía, a la luz de esta palabra de Dios, ¿cuáles han sido esos momentos de encuentro con el Señor? ¿Cuáles han sido esos momentos en que Jesús me levanta y me sostiene? Y también, ¿cuáles han sido esos momentos en los que dudo, en los que tengo miedo, en los que me falta la fe? Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos aumente la fe, para que escuchemos esas palabras que escuchó Pedro: no teman, soy yo.
Y así con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra celebración eucarística.